distinta. Ahora vamos a hacer un proyecto totalmente distinto, pero solo para contarle los cambios cuando lo suba a Git y lo bajen, sepan qué es el cambio. ¿Por qué genera un alumno inválido exception? Bueno, porque acá en el constructor de alumno, en lugar de lanzar un DNI inválido que no tenía ningún tipo de sentido, lanza la excepción alumno inválido exception al momento de construir el alumno. Obviamente, esto tiene los elementos de thisDNI, que valida el DNI, y acá, bueno, va a lanzar las excepciones del DNI, es decir, para que quede bien específico lo que tiene que ser para cada caso. Bien, acomodé el código recién, lo hice recién, mientras vamos a devolver. Y le genero una propiedad acá, DNI, de tipo string, que devuelve el DNI en string, y acá para el momento de setear valida el DNI. Entonces, ¿qué sucede? Esta propiedad, si yo la quiero setear, un DNI inválido, va a lanzar la excepción de DNI inválido exception, ¿sí? Algo que es totalmente distinta al alumno inválido, porque acá en realidad lo que está sucediendo es que no está pudiendo ni siquiera construir el objeto de tipo alumno. ¿Se entiende ese cambio más o menos? ¿O por dónde va la cosa? Le saqué las propiedades que me estaban quedando acá, innecesarias. Sí, y bueno, lo dejé en el constructor, obviamente le cambié la excepción, porque la excepción que voy a capturar en este caso es un alumno inválido exception, ¿bien? Para ese caso. Es decir, si yo volvemos a correr ahora, no sé si cambié el mensaje. Un segundo, voy a volver de vuelta acá. Vamos a cambiar este mensaje que tenga un poco más de sentido, diciendo no se pudo crear un alumno. Tomamos excepción y vamos viendo cuáles son las excepciones que tuvimos, ¿no? Por ejemplo, vamos de vuelta. Acá ponemos el DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A. Puedo crear un alumno, no se pudo convertir a DNI y tengo el error este que está acá. Ese error, ¿por qué me quedó ahí? Exception, no se puede convertir a DNI. Ah, porque lo estoy recorriendo con el coso y me lo está mostrando al final de cuentas. Bien. Si pongo caracteres inválidos, bueno, vamos a tener la otra excepción que es la de abajo. Pongo así. Y tengo no se puede crear al alumno, cantidad de caracteres inválidos y se acabó. Así tengo esas dos excepciones. ¿Se entendió hasta ahí? Un principio los cambios que hice. Ahora tratamos de profundizar un poco más el tema de la mamushka que preguntaron por allí. Y sí. ¿Puedo ver el bucle del while? Sí, el bucle while bastante sencillo. Una vez que capturamos, acá lo que hago es mostrar el mensaje de la primera excepción que capturé. Y después en un objeto nuevo que lo llamé, vamos a ponerle a esto excepción, ya que estamos cambiando. Vamos a ponerle inner. ¿Sí? No estamos guardando el inner exception de la excepción que capturé, que en realidad va a ser un objeto encapsulado ahí adentro. Y decimos, bueno, si es nulo, ni entro el while, ¿no? Porque puede llegar a ser nulo, puede ser que en realidad acá adentro no tenga nada. El inner exception. De lo contrario, si no es nulo, muestro el mensaje de ese inner exception. Y lo que hago es en ese inner exception vuelvo a pisar su valor con el inner exception que puede llegar a tener ese inner exception. ¿Sí? Es decir, con la excepción que puede llegar a tener la excepción que acabo de guardarme acá adentro. Es decir, voy a tener una excepción dentro de otra excepción y así sucesivamente. A medida que yo siga teniendo una excepción dentro de otra, la voy recorriendo. Bueno, esto hasta cuando termina, cuando sea nulo. Cuando ya no tenga más excepciones dentro. ¿Se entendió eso? Igual ahora vemos otro ejemplo, capaz. Hacemos el ejercicio. Bien. Vamos a crear un proyecto nuevo. Creo que de consola va a ser suficiente. Aplicación, clase, consola. O para acá. Clases. Excepciones, ejercicios, lanzar y atrapar. Bien, vamos con este.
generar en este. Lo cierro, ya no lo necesito. Vamos a quedar acá. Vamos a generar una biblioteca de clase. Entidades. Dice crear dos excepciones propias, nuevas clases que hereden de exception con los nombres una excepción, mi excepción. Agregar una carpeta, vamos a poner acá excepciones para que quede ahí adentro. Ahora estoy poniendo a cualquier lado. Vamos a borrar entidades acá, agregar una carpeta. Excepciones, se me colgó fútbol libre, ahí voy de vuelta. Agregar nuevo elemento. Una excepción creo que era. ¿Sí? Y acá adentro vamos a agregar un nuevo elemento que se llame mi excepción. Ale, una pregunta. O sea, ¿qué sería buena práctica? ¿Ir atajando las excepciones en distintos lugares o tratar de atajarlas todas juntas? Em, En un bloque, una serie de bloques try catch, capaz que más general. Depende un poco del resultado final, ¿sí? Obviamente siempre depende del resultado final de lo que vos quieras hacer. Un poco si al capturar esa excepción requiere que vos necesites hacer algo como contaba hoy, ¿sí? Posiblemente de ese error, bueno, lo tenés que trabajar ahí, no queda otra. Ahora, si vos a partir de ese error no vas a hacer más nada y simplemente la resolución es mostrar un mensaje final al usuario, lo ideal es generar algo que te capture todas esas excepciones, ¿sí? Y devuelva de alguna manera ese mensaje, como es, adaptado, ¿sí? Sí. Formateado con lo que corresponda. Ahora, si vos vas a ir tomando distintas decisiones ante los posibles errores, bueno, nada, tenés que ir capturándolo en donde vaya sucediendo y tomar esas decisiones. Claro. Por eso es como que, che, no depende mucho o sea, no es algo establecido. Pero yo particularmente trabajo más en backend y cuando uno genera unos proveedores o, por así decirlo, servicios que consumen a una posiblemente API, tal vez ahí se genera un posible catch de la excepción que pueda llegar a producir, eso específico, y después todos los errores de la excepción se terminan manejando en la aplicación en sí, dando distintos mensajes. No se va generando en todos lados un bloque try. Salvo que, como es, se quiere hacer algo específico con esa excepción. Ok. Bien. Bueno, nos decía crear dos excepciones propias, nuevas clases que hereden de excepción. Con los nombres una excepción y mi excepción. Vamos, acá están las excepciones, vamos a ponerlo este público. Este es público. Va a heredar de exception, como ya vimos, y generamos los constructores así bastante rápido, el de mensaje, y generamos el constructor de linear exception acá. Excepción, hereda de exception, esto es bastante repetitivo, generalmente es algo que se pide algo muy distinto, pero si no, la manera de crear las excepciones sale así, con frita. Bueno, ya tenemos las dos excepciones que nos pide acá este ejercicio. Crear una clase llamada mi clase, y vamos a crear esta clase que tenemos acá, se va a llamar mi clase. Dice, dentro colocar un método estático y dos constructores de instancia. Vamos a crear un constructor de instancia. Y ahí tenemos otro, yo qué sé, que recibe un ID, cualquier cosa. Y un método estático. ¿Y cómo se llama el método estático? Vamos a llamarlo mi método estático. Porque no dice. Ole, voy y método estático.
Segundo, quiero ir a chequear otra cosa porque sé que este ejercicio también está en el otro lado. Acá, y no sé si está más específico. Un segundo. Ejercicios. Está Te lo pasaste, profe, es donde dice guía de ejercicios. Sí, espérate. Gracias. La 23. Secciones 41, centralita no me interesa. Bien. Crear dos excepciones propias, mi excepción, crear una llamada a mi clase y dentro colocar un método estático y dos constructores. Bueno, es lo mismo, copiar y pegar. Dentro del método estático, lanzar una excepción. Divide by 0, solo lanzarla. Bien. ¿Cómo lanzaba una excepción acá? Se me cayó el video. Control. Go. Dice new, divide by 0, exception. Vamos a poner un mensaje que diga excepción lanzada en mi método de mi clase, vamos a poner, para que sea específica, porque ya sé por dónde va el ejercicio más o menos, pero vale tantas veces que lo hice y no me acuerdo qué pedía. Así que... Dice capturar. ¿No lo hice estático? No, gracias. Gracias por la advertencia, estático. Dice capturar la excepción del punto anterior en el constructor de instancia y relanzarla hacia el otro constructor de instancia. Bien. Podemos hacerlo acá, o podemos hacerlo en el de abajo. Y después, ¿qué más pide? Instanciar otro objeto de tipo mi clase, capturando esa excepción. Ok, está bien. Vamos a hacer que acá, en este que no recibe parámetro, vamos a hacer que haga mi clase, punto, mi método estático. Es decir, esto va a llamar a, cuando uno construya este objeto desde acá, esto va a llamar al método estático que va a estar lanzando la excepción, ¿sí? El ejercicio, por las dudas, claro, es medio, Lucas diría, falopa, así que no se asusten por eso, porque bueno, nada, es un ejercicio medio falopa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá alguna duda con lo que dice? ¿Algo que no entienda eso? A ver. Sí, profe, perdón, ¿por qué no entiendo por qué pones mi clase punto? ¿Por qué no dis? ¿Acá? Porque Sí. era Porque estático. es estático el método. Ah, claro, 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 perdón. Lo cambié después, cuando terminé de leer que era estático. Alguien me dijo, che, ¿no era estático? Sí. Bien. Entonces dice, dentro del constructor estático, lanzar una excepción. Perdón, dentro del método estático, lanzar esta excepción. Solo lanzarla. Capturar la excepción del punto anterior en un constructor de distancia. Y relanzarla. Vamos a decir. Entonces acá tengo que hacer un try para capturarla. Y esta excepción es un divide by 0 exception. Ponemos acá. Divide by 0 exception. X. Así. Esto va a subir al bloque try. Bien. Y la vamos a volver a lanzar. Lanzarla. En este segundo constructor, instanciar el objeto de tipo de mi clase, capturando esa excepción, creando una excepción llamada una excepción. Bien. ¿Y acá cómo la lanzo? La lanzo así como viene. Para ver que vamos a arreglar. Si no la aclarás en el catch,
Agarro una excepción en general. Acá, si no le pongo, si pongo así, Sí. sí, exactamente. Esto está pensado para cuando uno trabaja con otros lenguajes que no tienen estos objetos específicos. Así. Ah, ok. Ahí va a ser exception, un segundo. Y relanzarla hacia el constructor de instancia. Ok. ¿Cómo la relanzamos? Un throw. Throw. Sí, mal throw, perdón. Hago throw Pero que X vos así. dijiste que era medio al Medio, toque, ¿no? medio al vicio, pero bueno, nada. Claro. Mucho sentido. Pero no, apelamos que es el ejercicio y hacemos lo que nos pide el ejercicio. Después dice, en este segundo constructor instancia otro objeto de tipo de mi clase capturando esa excepción. Entonces, copiamos esto acá, en principio, pegamos acá, vamos a borrar esto. Y esto vamos a decir que tenemos un mi clase y mi clase. Vamos a capturar esa excepción. Eh, Y si yo llamo al constructor con el this, también ¿Sí? así. ¿También lo llama? Lo va a llamar, pero esa excepción se va a producir acá, que estoy pensando. ¿Sí? Y no vamos a tener manera de controlarlo eso. Estoy casi seguro. Ok. Porque la excepción se va a producir acá, pero yo no tengo manera de meterle un try catch acá. No voy a controlar esto. Voy a controlar afuera. Ni siquiera voy a tener la posibilidad de volver a capturarla y mandarla en un nuevo objeto de excepción como me pide. ¿Sí? Ok. Fíjate, decir, esto lo que hace es, ni bien vos construís por acá, llama esto, Sí. va a ejecutar este código y después va a ejecutar lo que tenga acá adentro. Pero acá adentro yo le meto un try y lo dejo vacío, ponerle así, y acá adentro no tengo nada que pueda producir una excepción. La excepción se produjo acá arriba. Sí, sí. Entonces esto va a ir hacia, como es, a donde yo después vaya a construir mi clase y va a buscar que tenga un bloque try catch ahí adentro. ¿Bien? Así que nada. Uy. Profe, perdón, viste que el enunciado anterior decía y relanzarla, pero Sí. decía al otro constructor. ¿O estoy equivocado? Sí, dice otro constructor y después acá abajo dice, en este segundo constructor instanciar el objeto de tipo mi clase. O sea, decir, acá abajo, cuando yo instancie el objeto, esto se va a relanzar a este objeto, acá, a este constructor. Porque le hice un throw. Ah, ok, ok. Entonces la capturo y acá dice que tengo que lanzar una excepción. ¿Dónde está? Una excepción. Y utilizar el línea de excepción para almacenar la excepción original y volver a lanzarla. Entonces acá tenemos que hacer un throw new mi excepción. ¿Cómo lo llamé? Sí, mi excepción, ¿no? Agrego espacio de nombres. Vamos a poner acá. Excepción. Y relanza, una cosa así, yo qué sé. Lo capturé acá en el constructor con parámetros, lo relancé. Acá vamos a guardar el ex que nos pide de la excepción, ¿no? Una cosa así. Y obviamente volver a lanzarla, entonces por eso que hacemos el throw de vuelta. Queda otra clase, crear la clase y otra clase. Venimos acá, agregar un elemento, otra clase, la pública. Un método de instancia donde se instancia un objeto, mi clase. Vamos a generar un método que se llama public void mi método de instancia, donde
como es, se instancie un objeto a mi clase y se capture la excepción anterior. Entonces vamos a decir acá, mi clase es igual a new mi clase y vamos a llamar a la... A ver, lo aclaro. Voy a llamar a este constructor. ¿Por qué? Porque este constructor llama a este, genera el objeto, lanza la excepción y ahí es donde se produce toda esta cadena de excepciones, ¿no? Es decir, donde va viniendo de un lado, del otro, del otro. Es decir, porque para poder mostrarles a ustedes cómo se van metiendo las excepciones una dentro de otra, ¿no? ¿Podría llamar a este? Sí, después lo cambio cualquier cosa y vemos qué pasa cuando llama a este. Es decir, no voy a estar teniendo esta excepción del constructor con parámetros, ¿no? Pero bueno, voy a llamar al que tiene parámetros en principio, entonces acá le va a pasar un número cualquiera. No me interesa. Y se genera la clase otra con un método de instancia donde se instancia el objeto de mi clase y se captura la excepción anterior. Este método generará una excepción propia llamada mi excepción y la lanzará. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, de vuelta, capturar la excepción. ¿La excepción de qué tipo es? Era mi excepción o una excepción. A ver, no me acuerdo. ¿No? Excepción. Tomamos la excepción. Y dice que genera una excepción propia llamada mi excepción y la lanzará. Bueno, voy a venir acá y me voy a copiar lo que hice, porque soy bastante vago. Va a ser excepción capturada en otra clase, en mi método de instancia. Y acá adentro le meto la excepción. Sí. Profe, yo vi mal, pero me parece que es una excepción la anterior clase. Y en esa mi excepción o no. Puede ser que la haya pifiado, ¿eh? Dale bien, Claro, bien. primero una excepción y después la agarrás y tiras mi excepción, creo que dice. Constructor, todo, mi clase capturando su excepción, creando una excepción, gracias. Acá es una excepción. Una excepción. Así lanzo un método de excepción. Es decir, que entonces acá en mi clase esto es una excepción, ¿no? Así era, ¿no? Una excepción es el primero y el último es mi excepción. Y la lanzará. Gracias. Mi excepción será capturada en el mail mostrando el mensaje de error que esta almacena. Y los mensajes de todas las excepciones de sus inexception. Y te quedó en el cache mi excepción, creo, del otro. Es que el último tiene mi excepción. Ah, ok, estaba viendo al revés. Sí, yo le había pifiado. Me llamaba la atención que no estaba usando una excepción. Pero nada, ya me lo había morfado, así que... O sea que en mi clase lanza una excepción. Sí, hacemos el repaso, por las dudas, porque como es falopa el ejercicio, es marea. Ah, y claro, sí, yo puse mi excepción. Es decir, todo nace en mi método Ahí. estático, ¿no? Que lanza el divide by 0. Ahora, mi clase, el de mi método estático, estamos de acuerdo que yo lo puedo poner acá, o lo puedo poner acá. Simplemente que tengo que invertir los roles, ¿no? Sí. Es decir, esto que estoy haciendo acá, ¿sí? Lo puedo hacer acá abajo y acá arriba instanciar un objeto con un valor, ¿sí? Y después, en otra clase, en lugar de instanciar un objeto con valor, instancio un objeto vacío. Capaz tendría un poco más de sentido y me gusta más, así que vamos a invertirlo, por si algunos no me sigue cuál es la idea. Es decir, yo esto lo puedo venir, traerlo para acá, una cosa así, ¿no? Y esto que está acá, lo traigo para el constructor público sin parámetros, que está acá. A ver. Acá construir con un valor, con el 10 que le había metido, y después en otra clase instancio
el constructor sin parámetros. Así, sin parámetros. Y técnicamente sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque esta instancia está acá, que genera esta instancia, llama acá a mi método estático, que lanza la excepción, la captura y la vuelve a relanzar. Bueno, se viene para acá arriba, esto va a venir para acá, va a capturar esa excepción y la vuelve a relanzar. ¿Sí? Sí. El proceso técnicamente es el mismo, simplemente que invertí los roles. Bien. Ahora esto dice que tenemos que ir al main, si no me equivoco. Dice, mi excepción será capturada en el main, mostrando el mensaje del error que esta almacena por pantalla y los mensajes de todas las excepciones. Entonces yo debería venir al main, acá. Primero referenciarlo porque no lo referencié. Acá hacemos otra clase. Instanciamos. Y acá, si nos hacemos otra clase, punto, mi método instancia. Vamos a tener un error, ¿no? Si ejecuto esto, se va a romper porque estamos hablando de un ejercicio de un montón de excepciones, ¿no? ¿Dónde se produce? Directamente acá, porque este es el último que lanza una excepción. Todas las otras están con try catch y demás. Entonces, acá en otra clase que va a lanzar una mi excepción, yo puedo acá colocarle un método, un bloque try catch. Acá capturamos una mi excepción. Y si hacemos me voy a subir este console Braille que tengo acá arriba. Vamos a imprimir ese mensaje. Text.mensaje. Corremos. Y me dice excepción capturada en otra clase en mi método de instancia. Si venimos para acá, el mensaje es excepción capturada en otra clase en mi método de instancia. Así estoy mostrando este error, que es el último. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Lo voy a tratar de probar y me parece. Pero esta excepción dentro tiene una excepción. Que esa una excepción viene de mi método de clase, mi clase, que es esta excepción, que a su vez tiene un divide by 0. ¿Sí? Que ese divide by 0 viene de acá, de mi método estático, que a su vez esto viene de acá. Es decir que tengo 1, 2, 3 mensajes, al menos como para ir iterando, mostrando. Entonces yo puedo acá, como vimos hace un rato, acá adentro, hacer un exception, por ejemplo. Exception es igual a el inner exception que tiene esta excepción. Y acá abajo mostrar el mensaje de este, ¿no? Así. Para que toque cualquier cosa. Exception. Voy a llamarlo inner exception a este para que... O inner directamente. Si yo corro ahora de vuelta a esto, tengo los dos últimos mensajes. Es decir, excepción capturada en otra clase, mi método de instancia, excepción capturada en el constructor con parámetros y relanzada. Y a su vez podría venir acá y decir excepción inner 2 de el último inner e imprimir el mensaje, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que tenga otro adentro. Acá imprimo el último. Y tengo excepción capturada en otra clase, mi método de instancia, excepción capturada en el constructor, excepción lanzada en mi método estático de mi clase. Bueno, y a su vez podría, obviamente de vuelta, seguir tratando de iterar. Acá le pongo la 3. Acá viene del 2, inner exception. Y acá hacemos un console write del 3. Pero creo que para esa instancia ya es nula. A ver, vamos a fijarnos. Bien, se rompió, ¿por qué? Porque me dice, che, no puedes acceder al mensaje de algo que es nulo. Pero lo demás lo logré imprimir. ¿Sí? Entonces, es decir, toda esta secuencia que yo repetí acá de código, fíjense que es, una vez que capturé esta excepción, accedí al inner exception,
obtuve su mensaje, de esta última accedí a la inner exception, obtuve su mensaje, de esta última accedí a la inner exception e intenté obtener su mensaje. Bueno, esto lo podemos resumir como hicimos hoy, con un while, y decir, bueno, este es el mensaje de acá, de esta excepción. Y acá me guardo el inner exception que puedo obtener de esta excepción. Es decir, esta excepción a su vez podría tener una excepción dentro. Podría, porque tal vez no la tenga. Fíjense que acá me lo marca en verde y me dice, che, esto posiblemente puede llegar a ser nulo. Entonces, como es nulo, yo puedo decir acá while, mientras que el inner sea distinto de nulo, es decir, que si acá tengo algo, puedo imprimir ese mensaje. Y solo me restaría reemplazar la referencia. Es decir, bueno, ahora inner va a ser igual a lo que pueda llegar a tener inner adentro. Es decir, inner a su vez podría llegar a tener otra inner exception adentro. Esto va a ir iterando. Tácate, 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 sin romperse. Lo corremos y llegamos acá al resultado. Es lo mismo. Hicimos un ratito. Profe, la única que no estamos mostrando es la primera de todas, que era la de la división por cero. Esta me decís. Sí, Esta sí la mostramos. sí, sí. Esta no, porque relanza la misma excepción. Por eso yo digo, che, hacer esto es lo mismo que no hacerlo. Acá estamos haciendo para mostrar que está lanzando la misma, ¿no? Fíjate que seguimos teniendo 3. ¿Ves? O sea, el flujo de ejecución sigue siendo lo mismo. Es decir, esto está produciendo una excepción que se lanza acá. ¿Sí? Produce una excepción y este bloque try lo maneja, porque es lo que está más arriba en la pila de llamado. ¿Por qué? Porque acá se está invocando a este método, a este constructor. Ahora, si yo tuviese acá adentro, para seguir con la lógica, yo podría tener, vamos a agregarle otra excepción más, ¿no? Vamos a agregarle una excepción, solo para mostrarlo. New, una excepción. Este sin parámetros acá. Voy a copiar, obviamente, esto. Cambiar el com. Ahí, es decir, capturé la excepción y la volví a encapsular en otra más. Es decir, que ahora en lugar de tener 3, debería tener 4. Corro. Y se rompió todo. ¿Qué hice? Dame un segundo. Sácate. Exception. Ah, porque este es una excepción. Ok. Ya, no, este que estaba acá arriba no deja de ser un divide by zero exception, es una excepción. Y volví a romper de vuelta porque... una excepción. Soy un bol, perdón, acá le borré el parámetro sin querer acá. Ahí está, perdón. Y corregí los errores que hice sin querer. Ahí está. Ahí tengo los 4. Excepción capturada en otra clase, que es la primera. Excepción capturada en el constructor sin parámetro. Excepción capturada en el constructor con parámetros y relanzada. Y excepción lanzada en mi método estático. ¿Se entendió ahí? Pero acá lo que decía el ejercicio es, che, hace esto nomás. Entonces nosotros hicimos eso. Consulta, y si ahí le pones lex, o sea, tirás, haces un throw a la excepción que estás recibiendo, ¿se cortaría la ejecución ahí? ¿O no? Veamos qué pasa. A ver si tuve un error. Porque está mal esta excepción. Un segundo. Acá esto volvería a ser divide by zero exception. De vuelta. Tengo las 3. Vamos a probar el stack trace a ver qué nos dice. Para este caso. Con este ejercicio.
Ahora no me lo está marcando el error este de hoy. Vamos a hacer una cosa acá. No, acá no tiene sentido agregarlo. Vamos a hacerlo acá. Segundo, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Excepción. Text. Voy a dejar un objeto solo para X2 para poner un punto de quiebre nada más. Un segundo, ¿no? Y poder ver el stack trace. Listo. Avanzamos un segundo, nos paramos acá. Stack trace. Ver. Stack trace. Tururú. Agrandamos. Constructor. ¿Qué tenemos? Línea 12 y línea 32. A ver. Línea 12, que es acá donde se produjo la excepción, ¿sí? Y tenemos línea 32 en el stack trace. ¿Cuál es la línea 32? Esta que tenemos acá. Esta, que de donde viene, se pierde, ¿sí? Si yo hago el throw, ahí, que tenemos, y vamos a hacer el punto de quiebre de vuelta, para reflejar eso, un segundo, expandimos de vuelta, stack trace, ver, tenemos línea 12, línea 27 y línea 39, ¿sí? Que inicia mi método estático. Es decir, este contexto se perdió, que es de donde venía la excepción original. Acá estamos hablando de un método, ¿no? Si esto tuviese más métodos, lo perdés. ¿Le vio o no? Para quien preguntó, que no le vi el nombre. Sí, se vio. Buenísimo. Esa es la diferencia, bueno, de hacer el throwX y de hacer el throw directamente. Y bueno, ya vimos cuál es la diferencia, ¿no? De hacer el throw. Y que, de vuelta, esto, fíjense que si yo lo saco, porque quiero recalcar en esto es lo mismo. ¿No? Estopeamos. Venimos para acá, F11. Sigue funcionando de la misma manera. Ver, y tenemos el mismo contexto. Cambian las líneas, sí, obviamente, porque, no, bueno, nada, primero el código quedó medio desacomodado, pero no tengo ya un try catch y todas esas cosas. Pero a nivel funcional es lo mismo. O sea, es decir, para mi contexto, la verdad es que debería yo al menos de investigar un poco más, no le encuentro sentido hacer un throw directamente así. Debería de verlo de vuelta e investigar un poco más para ver por qué se hace. De momento lo desconozco. Si aplico el sentido común, hacer esto por cómo funciona el CLR, por lo menos acá, es decir, que va buscando hacia arriba la posibilidad de capturar esa excepción, no sé por qué lo haría. Salvo que en el catch, que ahí sí es la respuesta de sentido común que se viene a la mente, yo quiero hacer algo y volver a lanzar. Es decir, no quiera guardar eso, pero quiere hacer algo. Por ejemplo, loguear la excepción. Claro, lo voy a la excepción, nada más. ¿Se entendió? Bueno, si se entendió, yo ahora también les voy a subir este ejercicio, que nada, que estaba ahí, para que después lo puedan debaguear, tocar, investigar y demás. Ya subo todo, CD punto a punto. ¿Primer partido? Yo sé que todo esto queda grabado, pero bueno. Está 1-0. Lo bueno es que nadie contestó. Entonces, si nadie contestó, quiere decir que nadie lo está mirando. Ah, Bartali sí contestó, lo estaba mirando. No estaba prestando atención. Era una trampa, Bartali. Menos M.
Ya tienen el código. Bueno, si no hay preguntas, dudas, igual ya quedaron pocos, el resto se terminó rajando. Nada, nos vemos la semana que viene con un nuevo tema. Que tengan buen fin de. Nos estamos viendo, chicos. Bueno, Buen fin nos de estamos para viendo. todos. Un fin de largo. Buen fin de largo, ¿verdad? Largo. Descansen. Tomen agüita, cuídense, den asistencia. Buen fin de... Sí.